Bueno, son las 5 de la tarde con 11 minutos. Vamos con una buena noticia porque una baja en el sedentarismo a nivel nacional reflejó la cuarta encuesta nacional de actividad física y deporte. En la población de 18 años y más bajó en un 2,6 el sedentarismo. Queremos conversar sobre este y otros temas. Para ello nos acompaña la ministra del Deporte, Natalia Rifo. Ministra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una buena noticia dentro de todo. Bajó el sedentarismo, claro, son porcentajes pequeños, 2,5, 2,6%, pero ¿qué es lo que está indicando? Bueno, yo creo que hay dos cosas, porque por un lado uno observa las cifras vinculadas al sedentarismo y también del aumento de la práctica de actividad física. Y también ahí tenemos una cifra que es buena, es un 2,4, que aumenta también la práctica de actividad física y baja el sedentarismo, pero lo más importante es que acá hay una tendencia. Estas son las comparaciones en relación a la encuesta de 4 años atrás, pero hay una tendencia desde el año 2000 respecto efectivamente a aumentar la práctica de actividad física y disminuir en paralelo también el sedentarismo, que es lo que nos interesa. Claro, por ejemplo acá de los practicantes de deporte, el 2006 un 26,4% practicaba, ahora es un 31,8%. Sí. Ahora, ¿dónde se registra esta concentración de deportistas, digamos, o de gente que ya está practicando más deporte? Si uno sale los domingos, los sábados a un parque, está lleno de gente que está corriendo, eso antes no pasaba, pero ¿cuál es el rango de personas y de edad? Bueno, principalmente voy a irme al género primero. Aquí una noticia mala para nosotras, las mujeres. Las mujeres seguimos siendo las que menos practicamos deporte en relación a los hombres. O sea, practicamos menos que los hombres. También hay una leve disminución cuando se ingresa al mundo laboral. Cuando se ingresa al mundo laboral disminuye también la práctica deportiva, por tanto también aumenta el sedentarismo, digamos, va correlacionado. Entonces estaríamos en los segmentos más bien de jóvenes, entre 18, digamos, hasta el ingreso al mundo laboral, que aumenta, digamos, más considerablemente, y en los hombres que siguen aumentando, digamos, pero las mujeres todavía no logramos alcanzarlo. Entonces, todos esos elementos nos van dando cuenta de características centrales que nos permiten después orientar la política pública. Hay otro dato que también creo que es relevante, que los niveles socioeconómicos más bajos hacen menos actividad física. Entonces, todos esos datos, entre otros más, por cierto, nos dan cuenta de hacia dónde tenemos que orientar las políticas de actividad física y deporte. Y a nivel de amateurismo, que es lo que estamos hablando, de los deportes que se practican, ¿qué es lo que concentra el mayor interés o la práctica más frecuente? Bueno, en los hombres el fútbol y actividades asociadas, futbolito y otro, y las mujeres somos más diversas. Las mujeres, la práctica de baile entretenido, por ejemplo, acondicionamiento físico, y eso tiene también relación con lo que ellos señalan de por qué hacen deporte. También hay una pregunta que se asocia con esto. En los hombres, una de las razones principales es entretenimiento. En las mujeres es la salud. Ahora, ministra, me llama la atención porque este estudio, esta encuesta va a servir para elaborar la política pública nacional de deporte. Sin embargo, esta encuesta mide de 18 años hacia adelante y lo que estamos buscando también es incentivar, sobre todo en los menores de edad, los niños donde se concentra la obesidad, la actividad física. ¿Cómo se va a hacer si este estudio está reflejando lo que hacen los mayores de 18 y lo que debemos apuntar es lo que se hace para abajo? Lo que pasa es que acá hay dos elementos, porque por un lado está la política que nosotros tenemos orientada a los grupos etarios sobre los 18 años y orientada en particular a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores, donde tenemos programas en específico. En el caso de bajo 18 años, ahí tenemos algo positivo, que los tenemos en la escuela. Y eso significa nuestra relación e intersectorialidad con el mundo de la educación. Y en eso ya estamos trabajando. Además hay estudios que señalan, por ejemplo, que mientras más temprano comencemos con la práctica deportiva, nosotros tenemos programas con Junji y con Integra que parten a los 2 años, vamos a tener niños, jóvenes y adultos con mayor adherencia al deporte, porque acá hay un elemento que es central, porque por un lado es toda la oferta que uno pueda poner a disposición de la gente, pero también está la formación del hábito. O sea, si queremos tener cultura deportiva, tenemos que tener personas, ciudadanos, que no solo tengan los espacios para practicar deporte, sino que sientan la necesidad y tengan el hábito de realizarlo. Por tanto, bajo los 18 lo tenemos acotado en nuestros programas que están en vinculación directa con educación. ¿Cuántas son las horas recomendables de educación física a la semana para los menores de 18 años? A ver, yo creo que primero señalar en términos generales lo que dice la OMS respecto a la práctica de actividad deportiva como suficiente. Son idealmente 3 veces a la semana, 30 minutos cada día. Respecto a la educación física,
hay dos elementos. Por un lado, tenemos que apuntar a mejorar la calidad de las horas que hoy tenemos. Tenemos claro que debiésemos aumentarlas, pero lo que hoy tenemos también está falto de calidad respecto a la hora real, digamos, de todo el tiempo en que los niños tienen asignados para educación física. Hay unos estudios que son complejos, que dicen que en la práctica son 20 minutos, 15 minutos de actividad física, no las 2 horas que están, digamos, programadas. Entonces tenemos que mejorar eso. Estamos trabajando con educación en una mesa técnica. No sé si usted sabe, pero desde séptimo básico hacia abajo no es obligatorio que sean profesores de educación física, es quien realiza la clase de educación física. Hoy día estuvimos con miembros de las carreras de educación física de la CANEF también tocando esos temas de la formación de la gente que es el profesor o el educador, digamos, en el ámbito de la educación física. ¿Y cuán importante es la educación física dentro de la reforma educacional que se está implementando? Porque eso ya, esta última parte que estamos discutiendo ahora y que es parte de este debate general, es de la educación superior, pero esto es de la educación general que ya comenzó. ¿Cuál es el espacio que tiene el deporte? Bueno, nosotros estamos trabajando muy mancomunadamente con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud, y junto al Ministerio del Deporte trabajamos durante todo el año pasado en recomendaciones técnicas justamente en el ámbito de la educación, digamos lo que le compete a educación, para darle calidad a esas horas de educación física, para comenzar a revisar la formación de los profesores, digamos, en este ámbito y poder trabajar, por ejemplo, también, como ya lo señalaba la ministra de Salud, también en relación a los etiquetados de alimentos, también con los recreos activos, que también es un espacio que hay que aprovechar. Porque también es en la edad, digamos, más baja donde se comienzan a, usted decía, hacer los hábitos, donde se detectan los talentos de los niños. La veíamos ayer celebrando esta Copa América Centenario junto a la presidenta en Juan Pinto Durán. Sin embargo, esos deportistas son pocos, son de élite. ¿Hay algún estímulo o un fomento a algún tipo de deporte competitivo en particular? Porque solamente cuando vemos las Olimpiadas nos interesamos en el deporte en ciertas, digamos, disciplinas. Pero ¿qué pasa a nivel general en cada día en todos los niños? Porque no solamente son los que se interesan, sino que hay que, digamos, mostrarles para que puedan tal vez elegir o despertar este interés. Bueno, es súper interesante lo que me pregunta, porque en realidad esto tiene que ver con nuestro modelo de escuelas deportivas integrales. Nosotros partimos con Jardín Activo de los 2 a los 4 años, una coordinación con Junji y con Integra, pero luego vienen las escuelas de iniciación deportiva, donde justamente a los niños se les muestra una diversidad de disciplinas deportivas, donde ellos puedan probar distintas cosas, para luego pasar a la tercera etapa, que es entre los 12 y los 14 años, que son las escuelas de especialización deportiva. Ese es, por decirlo así, el sistema que permite captar talento, y tenemos también en las regiones los CER, que son los Centros de Entrenamiento Regional, que están orientados a disciplinas específicas, porque no en todas las regiones son las disciplinas distintas. Por ejemplo, empezando en la región de los ríos, tenemos el remo, en la región del Biobío también potenciado. Yo estuve en Atacama, la gimnasia tiene un gran desarrollo. Entonces nosotros vamos orientando esas disciplinas donde tenemos mayores talentos según la región y sus características, y tenemos estos centros de entrenamiento regional donde ellos pueden desarrollarse y luego ya pasar al deporte federado y finalmente poder soñar o poder ser deportistas y la generación de recambio de deportistas de rendimiento. Ministra, ¿de qué depende de que una región tenga mejores deportistas o mejor, digamos, actividad deportiva que otras? Porque dentro de esta misma encuesta veíamos que no todas las regiones se comportan igual y Antofagasta, por ejemplo, es la región que concentra la mayor cantidad de gente que practica la actividad física. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Cómo se estimula? Bueno, yo creo que hay diversas variables, ahí depende de la región. Nosotros estamos revisando justamente estos datos que nos parecen interesantes para aprender también y decir, bueno, cuál es la tecla que se tocó en esas regiones justamente dentro de nuestros programas u otros, porque aquí estamos hablando también de los programas que tengan los municipios y cómo eso se van interrelacionando para tener estos resultados. Nosotros estamos ahora en el levantamiento de la Política Nacional de Actividad Física y las políticas regionales, porque, insisto, cuando una región logra detectar efectivamente cuáles son los espacios deportivos más acordes a la identidad de esa región, vamos a ir avanzando en tener regiones que tienen mayor actividad física. Por ejemplo, en el norte tenemos la práctica del surf y nosotros la hemos potenciado, hemos puesto recursos porque naturalmente se da así. En el sur, por ejemplo, el básquetbol, por hacer, digamos, deporte de infraestructura cerrada, también es un deporte que hay que desarrollar. Entonces, depende de la región y de sus características y de su historia y de su geografía también. ¿Qué pasa con los días de contaminación que han sido bastante críticos, sobre todo para los menores que no pueden hacer deporte? Ese es un tema bien importante porque hoy día lo señalaba el profesional de salud que nos acompañó en el lanzamiento de los resultados de la encuesta y el de educación también.
Aquí hay que ser creativo. Aquí actividad física no solamente significa salir a hacerlo afuera, y dentro de la sala de clases también es posible tener pausas activas como las que se tienen en el mundo laboral, recreos activos y hacer otro tipo de actividad física que también potencie efectivamente el aumentar esa práctica y disminuir el sedentarismo, que no necesariamente pase por hacer actividad al aire libre, donde sabemos que no solo en la región metropolitana, sino que varias regiones más del país están imposibilitados de hacerlo. Absolutamente. Sí. Ministra, quiero volver al tema de ayer, que la veíamos, los veíamos a todos celebrando esta Copa América. ¿Cómo es la relación con la NFP actual y cómo pretende ser este diálogo? Porque hubo un tiempo en que las relaciones estuvieron bastante cortadas o más bien frías. ¿Cómo es la relación ahora? Bueno, nosotros siempre lo señalamos, nos relacionamos con las instituciones, independiente de quién sea su directiva. Bueno, en el caso de la NFP fue muy complejo porque efectivamente la directiva estaba toda acusada de distintas denuncias que se le habían realizado. La verdad es que yo creo que la directiva de hoy ha dado muestras hasta ahora de tener una voluntad y una disposición para transparentar y poder ir avanzando respecto a las problemáticas que ellos han tenido. O sea, hemos trabajado con ellos en coordinación, con el Ministerio de Justicia. Acá nuestro rol es facilitar, por supuesto, fiscalizar cuando corresponda. Las sanciones se quedan en el ámbito de lo penal y así están las querellas que ellos mismos están interponiendo, pero nosotros estamos como gobierno trabajando en conjunto para ir avanzando en transparencia y en que esto idealmente para ellos además no vuelva a pasar. Ministra, se nos vienen los Juegos Olímpicos, tenemos una banderada que conocimos, una confesión bastante tremenda, pero quiero partir por otra cosa, porque cuando estuvo acá sentada el día que la nombraron, que finalmente salió electa, una votación popular, venía muy contenta por eso, pero ella dijo, lamentablemente perdí la beca. Y ha tenido que entrenar y ahora está entrenando, se fue ya, partió a Brasil con recursos propios o con financiamiento que ella ha conseguido. ¿Cuáles son los criterios del financiamiento público para deportistas de alto rendimiento? A ver, yo no voy a entrar en el detalle en particular. Ella está hoy día en Río con recursos del Estado, con recursos que se le dan para su competición. Pero ella se quejó de eso acá. Sí, y efectivamente hubo un tema con una disminución, entiendo, de una de sus becas. De todas maneras, ella recibe aportes importantes y también de privados, entiendo. Hay criterios, obviamente, de salida y entrada o de baja, dependiendo de las competencias. Los fondos no son infinitos. Nosotros resolvimos esa situación en particular con ella para que ella estuviera tranquila, digamos, en todas sus concentraciones y competiciones. Y efectivamente, hoy día ella está con recursos que son del apoyo especial a deportistas, que es una de las líneas que más ha aumentado, además, estos últimos 2 años, justamente para ir en apoyo de nuestros deportistas, que estén tranquilos y que no se preocupen de los recursos. ¿Y cuáles son los requisitos? Lo que pasa es que la beca Probar tiene una serie de requisitos que están por una resolución además, y que están señalados si mantienen sus medallas, si efectivamente en la competición ellos suben o bajan en el ranking internacional. Hay una serie de elementos que son elementos objetivos, en definitiva, que se evalúan para que ellos reciban cierta cantidad de recursos o no. De todas maneras, como no todo es sumar y restar, y de repente hay elementos subjetivos, porque muchas veces los deportistas se encuentran en situaciones particulares. Por ejemplo, resolvimos el tema de la maternidad. Hace un año atrás, cuando una deportista se embarazaba, parecía como que estaba enferma y se le quitaba la beca. Hoy día tiene su pre y postnatal, digamos, como corresponde. También hay un panel técnico que está integrado por el Comité Olímpico, el Instituto Nacional del Deporte, el Ministerio del Deporte, que evalúa los casos en particular cuando hay una baja que algún deportista crea que o considera que no es correcta. Entonces también hay un criterio para poder tomar esas determinaciones. Ministra, entonces la quiero llevar al otro punto de Erika Olivera, que es el tema de su abuso sexual reiterado durante muchísimos años, que ella solamente denunció ahora, cuando tiene 40 años. ¿Qué le parece a usted o qué le pasa a usted como ministra cuando va a ver que la banderada de Chile es no solamente el símbolo del sacrificio, del esfuerzo, sino que del abuso? O sea, ¿qué representa como país lo que va a llevar esa bandera? O sea, yo creo que ella es el símbolo de los deportistas y el símbolo de la valentía. El símbolo de la valentía y el orgullo. Yo creo que esto le suma más orgullo aún que ella sea la abanderada. Creo que nos da cuenta de una resiliencia impresionante, de cómo ella logró sobreponerse, y no solo sobreponerse, llegar a ser una deportista de élite, con todo lo que eso significa, con el sacrificio, el esfuerzo, la concentración que tienen que tener. Yo creo que ella
está dando una enseñanza y una señal al país que no solo tiene que ver con ella. Yo estoy segura que cuando ella lo cuenta, cuando ella da esta entrevista, ella está pensando en todas las niñas y los niños y las mujeres que pudiesen o que están siendo víctimas de abuso, y es como decirle, tienen que decirlo, tienen que denunciar, y también a los adultos, es como decir, tenemos que estar muy preocupados, tenemos que prevenir. Por lo tanto, para nosotros claro, porque es un ahí orgullo. hay una doble cosa, el orgullo y la falta como país. ¿Cómo fallamos para que cosas como estas sucedan y sigan sucediendo y ya han sucedido por tanto tiempo? O sea, yo creo que hay que avanzar muchísimo más. Yo creo que hemos avanzado en denunciar, yo creo que eso es muy bueno en denunciar. Ahora pensemos que para un niño o una niña hacer una denuncia de esa naturaleza es muy complejo. Por tanto, somos los adultos quienes tenemos que ser responsables de aquello, las familias, los barrios, los vecinos. Y eso es como un llamado, yo creo que ella hace. Y que la justicia esté a la altura también, por cierto, de que después de esas denuncias tengan, digamos, una sanción. Y es el mismo caso del tema de la violencia intrafamiliar. Podemos tener leyes muy duras, que está muy bien que así sea también, pero mientras no haya una sociedad que en el fondo nos cuidemos, vamos a avanzar menos. Muy bien. Ministra Natalia Rifo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.